Nuevamente, bienvenidos a todos a su seminario Travesías del Centro de Estudio Iberoamericano. Estamos súper contentos en esta ocasión porque tenemos un invitado de lujo que ya Pito habrá de presentar con todo ¿verdad? Los títulos correspondientes, pero que tengo que empezar diciendo, ¿verdad? El profesor Elías Palti, que es un tipo sumamente generoso y accesible, porque cuando lo invité hace 7 meses, en agosto, no tardó una hora en contestar mi correo electrónico y aceptar la invitación, y coordinamos y aquí está con nosotros. De verdad que un tipo que recientemente ganó la lecture John Robert Saley de la Universidad de Cambridge, acepte de buenas a primeras estar aquí con nosotros en una conferencia virtual así. De verdad que hay que reconocer que es una muestra de mucha generosidad y que se refleja también en su canal de YouTube, donde él comparte una gran cantidad de contenido de los temas que trabaja, y que para todos los que nos interesa estudiar sobre historia intelectual, sobre el debate teórico político y sobre América Latina, ese canal es una joya que deben de visitar. Puedes tomar clases particulares con el profesor Palti por medio del contenido de ese canal, y por lo tanto va a estar en la descripción de este video para que puedan acceder y suscribirse y participar de ese contenido genial. Pero les dejo con José Rodríguez Vázquez para que haga la presentación formal al profesor Elías Palti, ¿verdad? Nuestro director actual del Centro de Estudio Iberoamericano, doctor José Rodríguez Vázquez. Bueno, saludos al doctor Elías José Palti y saludos a todos los que están conectados por aquí en Barcelona, en los Estados Unidos y en otras partes, incluso de América Latina. Nuestro invitado de hoy, Elías José Palti, es doctor en Historia de la Universidad de California en Berkeley y ha realizado estudios postdoctorales en el Colegio de México y la Universidad de Harvard. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires, y es también investigador de la CONICET en Argentina. Su obra publicada, que ya supera las 2 décadas, comenzó con El giro lingüístico e historia intelectual por la editorial de la Universidad de Quilmes en 1998, y una colección de ensayos bajo el título Aporías, Tiempo, Modernidad, Historia, Sujeto, Nación, Ley en el 2001, que tratan estos ensayos sobre figuras intelectuales relevantes para sus intereses de estudio, como Hans Blumenberg, Eric Hobsbawm y Jürgen Habermas. La cuestión nacional, que ya fue tratada en el artículo sobre Hobsbawm en Aporías, y será un tema fundamental para estudiar los discursos políticos en el siglo XIX latinoamericano, será retomada en su escrito de 2003, publicado por el Fondo de Cultura Económica, titulado La Nación como Problema, los historiadores y la cuestión nacional. 2 años después, en el 2005, presentará 3 publicaciones. Una de ellas en el Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires, y que bajo el título de Verdades y Saberes del Marxismo analiza a pensadores de esta tradición político-intelectual enfrentados a su crisis teórico-política, particularmente a Perry Anderson, Frederick Jameson, Nahuel Moreno, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek, Jacques Derrida y Alain Badiou. Los 2 restantes serán trabajos claves de su investigación doctoral como historiador, y aparecieron bajo el sello del Fondo de Cultura Económica de México. Se trata de La invención de una legitimidad, razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX, un estudio sobre las formas del discurso político, obra fundamental sobre la sociedad y los discursos políticos en el siglo XIX mexicano, y una antología que compiló y para la que escribió un ensayo introductorio que lleva el título de La política del disenso, la polémica en torno al monarquismo
México, 1848, 1850, y las aporías del liberalismo. Afinando sus planteamientos desde el enfoque de la historia conceptual en el 2007, aparece publicado por el siglo XXI en Argentina su meritoriamente reconocido El tiempo de la política, el siglo XIX reconsiderado. Y en el 2009 publica El momento romántico, historia, nación y lenguajes políticos en la Argentina del siglo XIX. Su trabajo investigativo, que como vamos recorriendo, es al mismo tiempo teórico e historiográfico, se ha hilado desde una crítica de la historia de las ideas para desde la historia intelectual y la historia conceptual pensar el discurso político. Además de participar en libros colectivos como Mito y Realidad de la Cultura Política Latinoamericana, que recoge un debate realizado en el foro Iberoideas y del que fue el organizador, publicado por Prometeo Libros en el 2010, publica en el 2015 Las ideas fuera de lugar, estudios y debates acerca de la historia política e intelectual latinoamericana, también con Prometeo Libros, y en el 2017 Una arqueología de lo político, regímenes de poder desde el siglo XVII en el Fondo de Cultura Económica de Argentina. En el 2021 acaba de salir recientemente publicado su escrito En busca del Santo Grial, el republicanismo en el debate teórico político contemporáneo, en el libro compilado por Macarena Marey y publicado por Herder, Teorías de la República y prácticas republicanas. Y en la actualidad, como conversamos un poco fuera del aire, trabaja en un nuevo proyecto que tentativamente organiza bajo el título de Miseria de la Teoría Política. No puedo dejar de mencionar, como modo de invitarlos a todos los que están conectados o que puedan ver esta presentación, a que se acerquen a la página en línea que el doctor Palti, en la página en línea que el doctor Palti es director del Centro de Historia Intelectual. Ese centro fue creado en 1994 en la Universidad de Quilmes y desde su inicio ha estado ligado a figuras como Oscar Terán y Carlos Altamirano, entre otros. El centro tiene a su cargo la revista Prisma, que con ya 25 años de existencia y una interesantísima maestría en historia intelectual. Seguramente esta conversación debió haber comenzado para el año 2007-2008, cuando me acerqué a sus escritos, y luego de que el compañero Carlos Altagracia lo conociera en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Pero no fue posible. No obstante, dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena. Por lo tanto, bienvenido, doctor Elías José Palti, al Centro de Estudios Iberoamericanos del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, y gracias por su gentileza de aceptar la invitación y estar hoy con nosotros. Le cedo la palabra para que inicie su presentación. Bueno, muchas gracias por semejante presentación. La verdad que ni yo mismo tenía tan clara mi trayectoria. Y bueno, ya el gusto es mío de participar, como ustedes les pasará también a ustedes, que lo que uno busca si uno se dedica a esto es justamente para poder tratar de difundir lo que uno piensa, lo que, digamos, uno si se dedica a esto porque tiene cosas que decir y quiere compartirlas, quiere charlarlas, intercambiar y toda oportunidad de intercambio para mí es particularmente interesante, sobre todo cuando el diálogo se produce con colegas con los que tenemos ciertas afinidades en cuanto a temas y problemáticas, ¿no? Así que, como decíamos antes, fuera de cámara, digamos, espero que esto sea el inicio de un intercambio más
más sistemático entre el Centro de Historia Intelectual, el Centro de Estudios Iberoamericanos, ¿no? Así que bueno, desde ya me alegra poder estar ahora acá y compartir estos trabajos que ahora estoy recién iniciando, en realidad. Como decía recién, esto que presento salió ya publicado como un capítulo en otro libro, pero va a ser parte a su vez de un libro mayor que se llama Miseria de la teoría política, y como lo dice, el título ya va a ser es una lectura crítica de la teoría política, sobre todo anglosajona, la llamada esta corriente analítica, que tiene hacer de la teoría política una ciencia, sobre todo en esta línea liberal republicana que arranca con Rawls, llega hasta Skinner, Petit, etc., ¿no? Bueno, hoy lo que me concentraría es en estos últimos desarrollos, sobre todo en Philippe Petit, es el representante más importante hoy, que adoptaron, digamos, abandonaron la idea liberal y adhirieron a lo que ellos llaman como republicanismo clásico, ¿no? Pues, ¿cómo surge esto, no? Sobre todo en Estados Unidos había una larga tradición que asociaba la cultura política latinoamericana con la tradición liberal que arrancaría en Locke, Rousseau, etc., ¿no? Sobre todo con el pensamiento de Locke. Prácticamente, bueno, Louis Hartz, que es uno de los principales teóricos de esta postura, ya en los años 50 decía que el liberalismo, cuando se traslada a Estados Unidos en ausencia de una aristocracia tradicional que se opusiera a su expansión, se convirtió para los americanos en una especie de segunda naturaleza. El liberalismo se identificó con la nación misma en Estados Unidos. Bueno, esa construcción intelectual empieza a desmontarse ya en los años 60, sobre todo por la obra de Bernard Bailey, que acaba de fallecer hace pocos meses, que fue un autor fundamental, de hecho fue condecorado en la Casa Blanca, ¿no? Sobre todo el libro fundamental de él, que se llama Sobre los orígenes intelectuales de la Revolución Norteamericana, sobre los orígenes ideológicos, ¿verdad? Bernard Bailey lo que hizo fue, él trabajaba en Harvard, la Universidad de Harvard tiene un archivo de panfletos de la época de la Revolución. A él le habían encomendado hacer una antología de esos panfletos, y a partir del estudio de esos escritos es que postuló la tesis en contra de esta visión establecida acerca del liberalismo, que en realidad el discurso político de la Revolución Norteamericana no se fundó en las ideologías liberales, sino que él va a encontrar la presencia predominante de motivos de más antigua data que él ya denominó humanismo cívico, ¿no? Bueno, esto luego fue retomado por otros autores, sobre todo John Pocock y Gordon Woods, que lo redefinieron este humanismo cívico como republicanismo clásico, y van a trazar una genealogía de este pensamiento. Esta tradición republicana clásica arrancaría con Aristóteles, llegaría luego al Renacimiento italiano y finalmente daría origen a la Revolución Inglesa y norteamericana, ¿no? En realidad, Pocock y Wood tenían visiones opuestas, ¿no? Para Pocock, el republicanismo era básicamente una ideología de orden, una ideología conservadora, no revolucionaria, como si lo era Gordon Wood, ¿no?
Lo cierto es que a partir de entonces, digamos, ellos van a plasmar una genealogía, la idea de la existencia de una tradición republicana coherente que arranca con los griegos y llegaría hasta el presente. Y eso va a dar lugar ahí sí a una explosión de los estudios sobre el republicanismo. Pronto se va a descubrir la existencia de un republicanismo femenino, un republicanismo obrero, republicanismo negro. Bueno, va a llegar en un momento en que todo en Estados Unidos va a ser republicano, ¿no? Y esto, bueno, va a traer problemas. Esta misma proliferación de perspectivas va a hacer que surjan infinidad de definiciones distintas. Poco dice haber hallado 96 definiciones distintas del republicanismo, muchas de ellas contradictorias entre sí, ¿no? Bueno, en este marco es que se produce la intervención de Skinner y Petit, donde tratan de aportar una cierta claridad en medio de esta confusión, ¿no? La idea republicana a su vez retoma una postura de Isaiah Berlin, que en unas conferencias en Oxford en 1958, bajo el título de las dos libertades, había postulado que todas las teorías políticas, ¿no?, responden a dos ideas fundamentales de la libertad, que serían la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva sería la libertad como participación, como autolegislación, participación en los asuntos políticos, que sería lo que Benjamin Constant un siglo antes había definido como la libertad de los antiguos, y la libertad negativa es como la libertad como no intervención, es decir, la existencia de una esfera del individuo dentro del cual el Estado no podría intervenir, que es lo que Constant llamaba la libertad en los modales. Bueno, Skinner y Petit lo que hacen es, frente a Berlin, postulan la existencia de una tercera idea. Tradicionalmente el republicanismo era asociado a la libertad positiva, a la libertad de los antiguos, que era la libertad como participación, y el liberalismo como la libertad negativa, o la libertad en los modernos, ¿no? En Berlin, la libertad positiva tenía connotaciones negativas, ¿no? Para Berlin, él está escribiendo en medio de la Guerra Fría, esta libertad positiva era la fuente de todos los totalitarismos contemporáneos, ¿no? Cuando el republicanismo se va a identificar también con la libertad positiva, pero ahí ya va a perder sus connotaciones negativas que todavía tenían. Lo que hace Skinner y Petit es redefinir entonces el republicanismo, pero ya no lo van a asociar con la idea de libertad positiva, sino como una idea de la libertad negativa, pero distinta a la liberal, que no es lo que Skinner llama la libertad como no dominación, es decir, no como no intervención, sino no como no dominación. Es decir, que para Skinner lo que él dice que encuentra en esta tradición republicana clásica es que una idea que identifica la libertad ya no como la idea de que el Estado no puede intervenir en la esfera del individuo, sino que no es una cuestión coyuntural o circunstancial, sino una condición estructural. Es no encontrarse en una situación que lo haga uno susceptible de verse sometido a la voluntad del otro. Esa es la idea, la tercera idea de libertad que habla Skinner, y que él, bueno, en esto se diferencia de poco que Gordon Wood, en el sentido que para él esta idea de la libertad no está en Aristóteles, sino en el derecho romano. Bueno, y ahí es que llegaría el Renacimiento italiano, finalmente a las revoluciones inglesas norteamericanas. Bueno, de esta forma, en realidad,
también esta definición va a ser muy cuestionada, o un poco es muy crítico y bárbaro. Pero, digamos, la idea es, más allá de que hay divergencias entre ellos, todos afirman encontrar la existencia de una tradición coherente de pensamiento bajo el apelativo del republicanismo clásico, que estaría articulado en torno a una determinada idea de la libertad. Ahora, el propio Skinner en su texto donde desarrolla esta idea, que es Liberty Before Liberalism, señala algunas cuestiones que hoy nos resultan sumamente extrañas para nosotros o ajenas, como sería, bueno, por ejemplo, señala que los antiguos carecían aún de una idea de la sociedad civil como un espacio neutral situado entre el individuo y el poder político, que a su vez encuentra en estos pensadores republicanos clásicos un rechazo a la democracia y a la capacidad del pueblo a autogobernarse. Bueno, después la idea de ciudadanía en el Renacimiento era sería el patrón feudal, dice, el propietario armado, y no excluía, sino que por el contrario, suponía la posesión de sirvientes. Bueno, incluso llega a decir que la distinción entre servidumbre y libertad no estaba siempre clara entre estos humanistas, ¿no? Lo cierto es que cuando él afirma la existencia de una tradición republicana clásica, deja de lado todo esto que no entra dentro de ese modelo que él propugna, esta idea de libertad que él afirma, y digamos, lo que hace es muy claramente una operación intelectual la que hace, toma a partir de ciertas citas y motivos dispersos, arma un modelo de pensamiento que en realidad no coincide con las ideas de ninguno de los autores que analiza, ¿no? Es una suerte de construcción retrospectiva que él hace, y fundamentalmente lo que hace es proyectar sobre el pasado en realidad sus propias ideas respecto de que eso debería ser la libertad. Es decir, trata de poner en boca de los autores que analiza lo que él mismo piensa, ¿no? Pues, digamos, esto de la existencia de un republicanismo clásico que se afirma en los años 80 recién, en realidad es un ejemplo bastante claro, entiendo, de lo que Hoffman y Reyer llamaban la invención de tradiciones, ¿no? Y Petit de alguna forma hace explícito eso, cuando en el libro más importante de él sobre el republicanismo, afirma que, digamos, claramente hasta qué punto la idea del republicanismo clásico es una categoría que ellos mismos inventaron, y señala justamente las ventajas que tiene el acuñar categorías novedosas, propias, porque según dice ahí, le permite poner, y cito, ¿no?, poner bajo control nuestro propio contexto, es decir, básicamente lo que le permite este ejercicio de acuñar nuevas categorías es que nos permite poner dentro de esa categoría todo lo que a nosotros nos guste y dejar de lado todo lo que no nos gusta. Lo que obviamente tiene una dosis de arbitrariedad, digamos, para saber entonces qué es republicanismo, habría que llamarlo a Petit y preguntarle si a él le gusta o a él no le gusta. Si le gusta el republicano y si a él no le gusta, entonces no lo es. Básicamente, ¿por qué fue tan exitoso esta fórmula de republicanismo? Porque permitía conciliar liberalismo y socialismo, democracia, es decir,
colocar todo lo bueno del liberalismo sin nada de lo malo del liberalismo y todo lo bueno del socialismo, el pensamiento más democrático sin nada de lo malo del socialismo y el liberalismo, ¿no? Ahora, digo, más allá de esta operación ideológica que produce, que como decía va a ser sumamente exitosa, hay problemas metodológicos y teóricos más de fondo, ¿no? Bueno, lo primero, si leen no solo el trabajo de Petit, sino de toda esta tradición analítica, por lo menos para los que venimos desde otra vertiente, nos resulta bastante molesto, ¿no? Es un pensamiento sumamente formal, ¿no? Y lo de Petit y, bueno, esta corriente, recuerdan mucho lo que son, digamos, los economistas liberales, ¿no? Seguramente todos habrán escuchado los economistas liberales que dicen que todo el arte de la economía se reduce a que el Estado no gaste más de lo que recauda. Identifican el manejo de las finanzas públicas con el ámbito doméstico. Todos sabemos que uno no puede gastar más de lo que gana, y eso mismo lo traslada. Hay como una reducción de los problemas políticos, económicos, sociales, a una suerte de imaginación antropomórfica, ¿no? Identificarlo con las cuestiones cotidianas, propias del ámbito doméstico, cuando todos sabemos que la economía hoy es infinitamente más compleja, la economía mundial, que el manejo de una casa, ¿no? Que más sobre todo en una economía globalizada, donde nadie sabe muy bien cómo funciona la economía. Bueno, los ejemplos que suelen dar para explicar en qué consiste la idea de la libertad como no dominación, hacen esta misma operación, ¿no? Identifican con cuestiones cotidianas y domésticas. Por ejemplo, dice Petit, y ejemplifica la idea de libertad como no dominación, que uno debe ser conscientemente capaz de levantar o no levantar una mano si uno tiene la opción de hacerlo. Uno debe ser conscientemente capaz de enviar un mail o mandar una carta si uno tiene la opción de enviar un mensaje por uno u otro medio. Bueno, y el problema fundamental es que estas definiciones, como la libertad como no dominación, tienen además de ser un método formalista, resultan definiciones con un fuerte carácter tautológico, con lo que, digamos, es algo, la idea de la libertad como no dominación, de hecho, es algo con lo que nadie puede estar en contra. Y de hecho, él afirma eso. Dice, y le cito, dado que la libertad como no dominación está vinculada de este modo con los efectos mencionados, ¿cómo habría nadie de dejar de desearla para sí mismo o de reconocer su valor, a no ser que abrazaran alguna doctrina ideológica o religiosamente motivada de autohumillación? Digamos, solo se puede entender que alguien rechace sus ideas como expresión de alguna suerte de patología psíquica o moral, ¿no? Bueno, en el fondo, si nadie puede estar en contra de esto, lo que denuncia es la banalidad de la propia fórmula. Si nadie puede estar en contra es porque en el fondo es una fórmula vacía, ¿no? Y es tautológica porque el predicado está contenido ya en el sujeto. ¿Sí? Es decir, que su opuesto es autocontradictorio, representa un oxímoron. ¿Sí? De hecho, es obvio que nadie puede llegar a defender la idea de la libertad como dominación. Este carácter tautológico de este día es lo que le permite, en última instancia, deshistorizar también esta categoría, que puedan encontrar antecedentes remotos del republicanismo clásico en toda época y lugar. Así planteado, uno podría encontrar ya de existir fuentes, uno podría encontrar la idea de la libertad como no dominación seguramente entre los australopithecus, digamos.
algún cavernícola que estuvo en contra de la dominación que tenía el garrote más grande, ¿no? Bueno, el punto es que estas construcciones historiográficas que de hecho deshistorizan estas categorías y las convierten como en categorías eternas, tienen también consecuencias en el plano de la teoría política. Fundamentalmente se vinculan a una suerte de reducción jurídica de lo político. Para Petit, sobre todo, que es el que se trata de hacer una teoría política a partir de estas construcciones historiográficas, la plasmación de un modelo ideal de sistema republicano de gobierno se funda fundamentalmente en una suerte de ingeniería política, buscar los mecanismos constitucionales adecuados para poder materializar esta idea de la libertad como no dominación. ¿Y qué es lo que él llama la democracia disputatoria? En realidad, esta reducción jurídica de lo político lo que termina es velando aquello que constituye, lo que le confiere justamente el carácter político a estas categorías, que no refiere verdaderamente a los mecanismos institucionales, sino a la determinación de cuál es el sujeto y los modos de institución de esos mecanismos. Básicamente la pregunta que acá se le plantea a Petit, en realidad todo su libro se dedica a explicar esos mecanismos, pero la pregunta que está omitida en el fondo y solo aparece veladamente es, bueno, no qué mecanismo, sino a quién le corresponde instituir esos mecanismos, ¿no? Constitucionales y de qué modo hacerlo. Bueno, y cuando llegamos a ese punto es donde esta teoría republicana revela su sentido último y en el fondo desnuda su esencia profundamente antidemocrática. Para Petit, la determinación de ese marco institucional dice, un asunto de razón, no de voluntad. Dice, la medida que la dominación, dice que se trata de una cuestión de hecho, no de opinión. Los individuos pueden encontrarse bajo dominación sin que sean conscientes de ello. Es decir, ¿no? Lo que ha de ser dirimido, dice, si la gente está realmente dominada, no si la dominación es visible. Y continúa, en todo caso, digamos, dejar a la población decidir si ciertas instituciones son adecuadas o no al afianzamiento de libertad, dice que confiar esto a la propia población, dice que es populista. Dice que esto no es una tarea determinar esto que involucra, bueno, a los teóricos políticos, insisto, a los juristas, a los científicos sociales y otros expertos. Bueno, lo que está diciendo Petit es que no haya que apelar a la voluntad popular, pero solo en la medida que se trata de una voluntad racionalmente fundada, lo que no sería siempre el caso, ya que la misma segura es susceptible de manipulación. Y es aquí que llega entonces a su definición de una democracia disputatoria. Y le sigo. En ningún momento se sugiere que alguna encarnación colectiva de los individuos o alguna representación colectiva de ellos sea la voluntad suprema. Lo que sugiere en imagen disputatoria es que el proceso democrático está diseñado para que se realicen y se pongan por sí mismas las exigencias de la razón. No es un mero proceso que reserve lugar particular alguno para la voluntad. Bueno, es acá entonces donde se hace más explícita cuál es su idea de la libertad como no dominación, ¿no? Según dice, no es asunto de conocimiento común que algunas personas estén bajo el poder de otras. Dice, en última instancia, es el experto, el teórico político,
el que se coloca entonces en una posición de trascendencia respecto de la sociedad, que se postula como aquella instancia a la que le toca dictaminar cómo es que esa sociedad debe gobernarse. En última instancia, esta es la consecuencia última de este reduccionismo racionalista de la política. Lo que vemos aquí es la paradoja de un discurso político republicano democrático, que es la negación misma de la democracia, y en última instancia de la política misma, lo que está velado bajo este reduccionismo jurídico de la política. En última instancia, desde esta perspectiva, la voluntad popular pierde toda fuerza normativa, no sería ya el principio fundante de la democracia, sino que pasa a ser ciertas élites intelectuales, en el fondo sería una forma de tecnocracia, lo que propone esta idea republicana. Ahora, el punto es que inversamente Petit tiene razón. Es cierto que no toda expresión popular, sea por ese solo hecho, por tratarse de la voluntad de la mayoría, es legítima. Bueno, basta recordar que Hitler subió por elecciones al poder. Pues existirían ciertos derechos naturales contra los que ninguna voluntad popular, por más mayoritaria que sea, podría atentar. Ese es el supuesto también en el que se basa toda teoría democrática, ¿no? Esto nos lleva justamente a que es núcleo traumático, que es lo que estas teorías formalistas de la política buscan velar, ¿no? Pero que siempre inevitablemente de alguna u otra forma terminan revertiendo, como vemos en su propio discurso, ¿no? Bueno, lo que subyace ahí es esa aporía que da origen al doble nacimiento de la política moderna. La política moderna, por un lado, invoca la idea de soberanía popular, pero solo en la medida que se inscribe dentro de los marcos de la razón, ¿no? Este antinomio entre soberanía y la voluntad y soberanía de la razón. En el antiguo régimen no había una idea de justicia objetiva, había principios eternos de justicia que habían sido instituidos por Dios y estaban grabados en la naturaleza misma de las cosas, digamos, y eran independientes de la voluntad del sujeto. Asesinar está mal por más que la mayoría vote a favor del asesinato, ¿no? Con la modernidad sabemos que ahora van a ser los propios sujetos los que van a tener que dictaminar cuáles son esas normas según las cuales van a gobernar, ¿no? O van a regular su existencia colectiva, ¿no? Pero lo cierto es que la modernidad nunca va a poder desprenderse del todo de la idea de justicia, de la idea tradicional de justicia. Y creo que todos vamos a coincidir en esto. Todos hablamos de voluntad popular, de la soberanía de la voluntad, pero no estamos todos, creo que estamos de acuerdo en que en el fondo no estamos dispuestos a aceptarla, ese principio literalmente. Por ejemplo, una medida que atente contra la libertad de una minoría, que hacía, no sé, contra negros, gays o lo que sea, nosotros no vamos a pensar que sea legítima aun cuando la mayoría vote a favor de esa medida. También nosotros pensamos que hay ciertos derechos naturales que son inalienables. Bueno, esto nos lleva, ¿qué es lo que se encuentra velado, pero al mismo tiempo implícito en este planteo, ¿no? Es lo que podemos llamar, ¿cuál es ese núcleo traumático de la política que resulta inabordable de estas teorías formalistas, ¿no? Es la naturaleza profundamente, lo que Rosan Malone llama la naturaleza política de todo discurso político. Digamos, que no es
la mera contradicción o el antagonismo entre ideologías. No se trata simplemente de que hay unos que opinan de una forma y otros de otra, lo que da origen al antagonismo en la política. Las aporías remiten a un ámbito aún más profundo, que es el que da origen al antagonismo en el plano de la práctica política concreta, ¿no? Y una aporía no es exactamente una contradicción. Digamos, se trata en el fondo de principios opuestos, pero indisociables al mismo tiempo. Volviendo entonces a este planteo de Petit. Por un lado, es cierto que la soberanía de la voluntad, que la voluntad, digamos, la soberanía de la voluntad no se puede, necesariamente supone la existencia de ciertos límites, que no cualquier elección, por más que la mayoría lo sostenga, va a ser válido, ¿no? Porque existen, como vimos, límites a la soberanía de la voluntad que están dadas por ciertos, lo que nosotros entendemos por ciertos derechos humanos inalienables, ¿no? Pero la pregunta que surge acá, ¿no? Es que en condiciones ya post-tradicionales, es decir, donde se ha quebrado la idea de una autoridad trascendente colocada por encima de la sociedad, como era el monarca en el antiguo régimen, la pregunta es, ¿a quién le corresponde, ¿no?, decidir cuáles son esos derechos que deben imponerse a la sociedad aún en contra de su propia voluntad, que no sea el propio pueblo? Es decir, bueno, por un lado, digamos, la soberanía de la razón es lo opuesto a la voluntad popular, pero esta soberanía de la razón solo puede manifestarse y realizarse a través de la soberanía de la voluntad popular. No puede, son contradictorios e indisolubles al mismo tiempo. E inversamente, la soberanía de la voluntad no puede tampoco desprenderse nunca de aquello que la niega, que es la idea de la soberanía de la razón. Es decir, de la idea de la existencia de derechos naturales que son objetivos independientes de la voluntad de los sujetos, ya que la propia idea de que la voluntad es soberana se fonda justamente en ese mismo supuesto. Esto es que la soberanía de la voluntad es ella misma un derecho humano, un derecho natural inalienable, ¿no? O sea, que la soberanía de la razón es destructiva de la idea de la soberanía de la voluntad, puesto que la anula, pero si cae la idea de la soberanía de la razón, también cae la idea de la soberanía de la voluntad, ya que pierde aquello que constituye su mismo fundamento. Bueno, en el fondo es este impas, ¿no? Y acá termino, lo que abre precisamente el campo de lo político, lo que le impide a la misma, a la política, reducirse a una mera ciencia, ¿sí?, a una cuestión puramente formal, ¿sí?, y que es en última instancia aquello que ninguna teoría política puede llegar a admitir dadas sus pretensiones normativas. En definitiva, ¿qué es lo que vemos? Que esto que nace, digamos, que esta historia del pensamiento, que termina siendo una negación de la historia misma, de la historicidad de los conceptos, va a terminar teniendo como contrapartida una teoría política que es la negación de la política misma. Bueno. Digamos, esto es brevemente lo que trato en ese capítulo entonces de señalar respecto a los problemas que veo en esta deriva reciente de la tradición analítica de la teoría política anglosajona, ¿no? Así que, bueno, quisiera ahora dar lugar, si quieren, a comentarios, preguntas, lo que sea. Elías, a mí me gustaría
quizá comenzar, has hablado, ¿verdad?, de este contexto en el que se produce este revival republicano que está por ahí en la década de los 60, 70, y me gustaría un poco plantearte tomar en consideración un poco ese contexto político. Me parece que los 50, 60 estaban dominados, sin lugar a duda, dentro del ambiente de la Guerra Fría, por ese conflicto entre lo que se podría llamar el discurso democrático liberal que estaría encarnado en las democracias occidentales o de la civilización cristiana occidental, capitaneado por los Estados Unidos, que sería desde la lectura de Hartz ese lugar en donde las ideas liberales se han realizado plenamente en el siglo XVIII. En el otro bando, un socialismo de corte socialdemócrata que se presenta como opción ¿verdad? Electoral y política en la Europa de la posguerra, tratando de ocupar posiciones de dirección de gobierno frente a la reconstrucción de los partidos comunistas y la aparición que me parece a mí que es muy importante en ese periodo, sobre todo en el contexto europeo, pero también latinoamericano, de la democracia cristiana, que aparece como movimientos políticos. Además de eso, bueno, ese bloque identificado con el comunismo, ese bloque soviético comunista, al que luego se va a sumar ya desde el 49 la Revolución China, y en el contexto de América Latina, ese acontecimiento de corte que se llama, bueno, la Revolución Cubana y la victoria de los revolucionarios ahí en los inicios del 59 y una década en América Latina donde el caso cubano va a marcar y va a estar presente todo el tiempo. En ese sentido, lo que te quiero traer es un poco en ese debate, y lo voy a poner dentro de estas llamadas doctrinas, entre liberalismo, versión ¿verdad?, del bloque occidental, socialdemocratismo, comunismo, aparece de momento esta tradición republicana que incluso yo creo que no logra, tú estás planteándolo por ahí, no logra despegar totalmente, no logra convertirse, digamos, en moda hasta los 80, 90, cuando por un lado la aparición del neoliberalismo como fuerza política empieza a convertir a esa tradición del neoliberalismo conservador, digamos, en una corriente política e ideológica importante, y hay que buscar los sectores democráticos tienen que buscar otra tradición, van hacia el republicanismo, y por otro lado el colapso del bloque comunista, que es un colapso que se produce a finales de los 80, inicio de los 90, pero cuya crisis ya viene a lo largo de toda la década de los 80 en los movimientos, ¿verdad?, democratizadores que se producen en el espacio de Europa del Este. Entonces, me parece interesante eso, porque el republicanismo, yo creo, tú me corriges, quiero escucharte a ti, que tuvo mucha aceptación porque podía servir para plantearse como una alternativa teórica y política, tanto hacia la derecha neoliberal que se estaba constituyendo por un lado, como ante la bancarrota de la tradición de la izquierda más radical, si la queremos poner así, pero dejando esa palabra de radical entre comillas, que sería el llamado comunismo, y las mismas crisis políticas de la llamada socialdemocracia, que no se produce de la misma manera en todo el contexto europeo, ¿verdad? Porque en el caso español no es el caso similar al francés, etcétera. Entonces, ese republicanismo, ¿cuál fue ese contexto político? Me gustaría que comentaras algo sobre eso. Sí, me decía muy interesante, y sí, coincido plenamente con lo que dice. Sí, remontándose más atrás, ¿no? Y en el planteo de Hart suele perderse de vista
se lo ve como un teórico del liberalismo norteamericano, cuando él en realidad era profundamente crítico de eso. Él justamente está escribiendo en los años 50, en medio del periodo más radical de la Guerra Fría, en medio del macartismo, ¿no? El periodo del macartismo en Estados Unidos. Y él lo que ve que en realidad la Guerra Fría había hecho que digamos, había invalidado cualquier alternativa ideológica al liberalismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, ser comunista no era una cuestión ya puramente ideológica, se había convertido en una cuestión nacional, digamos, ser un enemigo de la patria. Para el americano medio, en los años 50, ser comunista es ser un agente de una nación que tenía los misiles apuntando a mi propia casa, digamos, dormitorio donde dormían mis hijos, digamos, ¿no? Y era claramente un enemigo y no solo un... Bueno, lo que había bloqueado para Hartz era el surgimiento de un pensamiento progresista en Estados Unidos. Todo pensamiento progresista se había acomodado ese sistema donde no había verdaderamente una alternativa ideológica a ese consenso liberal dominante. Esto empieza a cambiar en los años 60, 70, sabemos, con la Vietnamía, la lucha contra la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? Y es en este marco donde se produce un intento entonces de revisión de esta tradición liberal más ortodoxa, ¿no? También digamos, el neocontractualismo, como el republicanismo, va a ser obra mayormente de aquellos que en su momento participaron de la lucha contra la guerra de Vietnam, de las movilizaciones de los campos universitarios, y donde buscaron justamente desarrollar teorías políticas que, sin romper con ese consenso dominante, le dieran un tinte más progresista. Bueno, y como ya en los años 80, fines de los 80, con el fin de la Guerra Fría, ¿no? Esta idea republicana parecía entonces finalmente poder desplazar al liberalismo no solo como una ideología dominante en Estados Unidos, sino alcanzar una especie de aceptación ecuménica, digamos, que se podía llegar a convertir en un principio político, en la forma de gobierno, la única forma de gobierno legítima, no solo en Estados Unidos, sino que al menos en todo Occidente. Bueno, como vimos, digamos, esto era ciertas ilusiones respecto, al Renacimiento. En esos años se escriben esos los libros famosos sobre el renacimiento de la sociedad civil, ¿no? Como vimos ya en comenzado este siglo, esas ilusiones empiezan a revelarse problemática. Bueno, justamente en estos días estamos viendo esto de forma quizá más aguda que nunca, ¿no? Digamos que el fin de las guerras, la idea de un consenso universal, etcétera, donde solo quedarían afuera los árabes irracionales, fundamentalistas, etcétera, se está revelando cada vez más problemático, ¿no? Bueno, lo cierto es que la teoría política encuentra hoy un cierto límite, ¿no? Cómo pensar la idea del antagonismo
como una dimensión inherente a la política, y así todo encontrar, digamos, una vía de acción que no desconozca aquello que es el dato básico de la política. En realidad, reemerge aquel problema fundante de la misma modernidad política. La política supone la generación de relaciones de dominación sin ya nunca poder justificar por qué. ¿Por qué si todos somos iguales, unos gobiernan y otros son gobernados? El punto fundamental que se plantea es eso, ¿no? Cómo asumir una teoría política que parta de asumir el dato básico de la política, es la necesidad de la existencia de asimetrías de poder, que no existe sociedad que no se funde sobre la existencia de relaciones fácticas de poder. En última instancia, toda teoría política se funda justamente en el velamiento, en la negación de ese residuo de facticidad, de irracionalidad que es inherente a toda sociedad política, ¿no? Y creo que de alguna forma ese es el gran problema que queda planteado, ¿no? Y para eso, digamos, de lo que se trata en este escrito, este libro que estoy escribiendo ahora, no es ofrecer yo una respuesta a este problema, pero sí tratar de revelar justamente cuál es ese problema, minar el velo, ¿no? Despojar de ese velo de racionalidad y perfecta consistencia que pretendan que todos los problemas políticos se resuelven mediante mecanismos institucionales, mediante disposiciones constitucionales, y confrontarnos con eso que constituye el verdadero núcleo traumático que subyace a toda práctica y a toda teoría política, ¿no? Yo quisiera entonces pensar eso que hablamos republicanismo, habría que quizás pensarlo como Montesquieu, ¿no? Una reliquia del pasado que ya quedó atrás por las condiciones del mundo moderno, o todavía tiene vigencia retomar el concepto, ¿no? Pienso en otro ensayo que aparece en ese libro donde aparece Santo Grial, que se llama Dos conceptos de república, de José Antonio Aguilar Rivera, muy interesante, por cierto, comparando, ¿verdad?, el caso norteamericano con el caso hispanoamericano y cómo se pensaba la idea del republicanismo en ese momento. Pero como ahí hay dos visiones, ¿no? La de los federalistas por un lado o la de Rousseau por el otro, al momento de enfrentar a la modernidad y qué proyecto hacer, ¿no? Rousseau hace utiliza una nostalgia creativa para utilizar el concepto de Antonio, ¿no? Mirando al republicanismo para construir algo nuevo. Los federalistas, por otro lado, construyen algo nuevo, pensando en que ya es una reliquia, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Como decía José, hay un resurgir de este republicanismo, un revival republicano, que hasta cierto punto, leyendo tu artículo, es casi una invention of tradition, más que verdaderamente conectar con algo. Está obsoleto, entonces el concepto republicano es una reliquia del pasado que verdaderamente es anacrónica, o tiene alguna vigencia posible, no sé si desde la política, desde la historia o desde la idea, no sé. Lo que intento mostrar esto, que el republicanismo, en realidad el concepto republicano, es una categoría histórica, no tiene una definición unívoca, y que en cada momento va a tener sentidos muy distintos, en realidad. Y la idea, en su origen, el republicanismo no era una forma de gobierno, y no era lo opuesto a la monarquía. De hecho,
el monarca se lo definía como la encarnación del cuerpo místico de la república, ¿no? La república no refería al plan estrictamente político, sino que república se podía identificar con el reino, básicamente. La república era el reino. Después, digamos, va a adquirir distintas connotaciones, ¿no? En el periodo de las guerras de independencia, en realidad, bueno, tanto en Estados Unidos como en América Latina y en realidad en todo el mundo, había un fuerte rechazo a la democracia, porque la democracia se la concebía según la vieja teoría de las formas de gobierno, que había sido establecida por Aristóteles. Bueno, en el mundo antiguo había tres formas básicas de gobierno, ¿no? Soberanía, aristocracia, monarquía, aristocracia y democracia, ¿no? Ahora, la teoría, la idea de la base sobre la que se fundaba esa vieja teoría de las formas de gobierno era que siempre una parte de la sociedad debía gobernar al resto. Y la pregunta era, ¿cuál era esa parte de la sociedad que debía gobernar al resto? Si uno, varios o muchos. La democracia era el gobierno de los pobres. El demos era un barrio pobre de Atenas. Y obviamente no estaba para nada claro que la mejor forma de gobierno posible sea el gobierno de los pobres, ¿no? Pero lo cierto es que para los antiguos, la idea moderna de democracia, que todos gobernamos y todos somos gobernados al mismo tiempo, les habría parecido absurda. Si uno gobierna, otros son gobernados y viceversa. Bueno, todavía en el siglo XIX la idea de democracia estaba asociada a esta idea, el gobierno de los pobres, del pueblo bajo, ¿no? Y el republicanismo en realidad surge como en oposición a la democracia. Retoma lo que el republicanismo va a ser la traducción de lo que en Aristóteles se llamaba la politeia. La politeia era para él una forma mixta de gobierno que combinaba la democracia y la democracia. La mejor forma de gobierno sería aquella que combina la idea de una, digamos, sobre todo en América Latina, en Estados Unidos, países surgidos de una revolución, quedaba claro que la única fuente de legitimidad era la voluntad popular, ya no había otra, ya no se podía invocar a Dios. Pero lo que se buscaba es que la voluntad popular consagrara el gobierno de los mejores. La idea de una elección se la consideraba en ese entonces como la introducción de un principio aristocrático dentro del sistema republicano, porque toda elección supone una selección. En la Grecia antigua, en las democracias no había elecciones, lo que había era sorteo. Los cargos se repartían mediante el sorteo. La idea de que haya una elección, la idea misma de una democracia representativa era concebido como una forma de aristocracia, ya, ¿no? de gobierno aristocrático, no democrático. La idea de, bueno, no quiero abundar en esto, ¿no? Pero la idea es eso, ver cómo los conceptos de democracia, república, etcétera, tenían conceptos muy distintos en el Renacimiento. Hablar hoy de un republicanismo clásico es absurdo, porque el republicanismo clásico, como aparece en el Renacimiento, se fundaba en un concepto teocéntrico, partía de la base de que la autoridad había sido conferida por Dios, que hay un orden natural donde los sujetos de una sociedad jerárquicamente ordenada, etcétera, etcétera.
digamos, pretender traer esas ideas al presente, desprendiéndolas del contexto en el cual la serie de supuestos de orden conceptual sobre los que se basaba termina convirtiendo estas teorías en principios tan banales y genéricos que ciertos se pueden encontrar en cualquier lugar porque en realidad no dicen nada. Reducir una tradición política a una única idea como es la libertad como no dominación es una operación claramente de banalización y simplificación de la historia del pensamiento político. Pero el punto es que solo así se puede justificar, se puede este uso pragmático que se hace de la historia, que solo se apela a la historia para tratar de encontrar respuestas para el presente, sino que se termina haciendo es simplemente proyectando sobre el pasado las ideas de cada uno. Es lo que básicamente terminan haciendo estos autores, ¿no? Lo que ellos dicen que es republicanismo, entonces van al pasado a buscar citas dispersas que le permitan justificar la existencia de sus propias ideas, trazarle, en última instancia lo que buscan es trazarle una genealogía honrosa a sus propias ideas, ¿no? Lo que hicieron también, ¿verdad? Siguiendo ahí varias lecturas, lo que hacían los intelectuales latinoamericanos en el periodo republicano, ¿no? Cuando trataban de montar sus argumentos en pro o en contra de tal o cual régimen político para los nuevos estados, ¿no? En América Latina. Él sí tengo que levantó la mano por aquí. Entra él, sí. Buenas tardes, doctor Palti. Le agradezco también, igual que mis compañeros, al que esté con nosotros aquí hoy. Primero quiero comenzar con la pregunta de un estudiante y luego paso a la mía. El estudiante Irán Cortés Narváez comenta: interesante el análisis sobre la construcción de la modernidad contemporánea, la luz de los conceptos esbozados y el uso de la libertad como no dominación. Entonces, la voluntad popular, de manera continua, ¿se debe de redefinir y forjar una nueva teoría política? Esa es su pregunta. Bueno, lo que está en cuestión es hasta qué punto, digamos, el gran problema es que toda teoría política tiene cierta pretensión normativa. Es decir, por eso mi libro se llama justamente Miseria de la teoría política, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un pato característico en todos los tratados de teoría política, ¿no? Hay algunos que son muy llamativos incluso, ¿no? Bueno, uno de los capítulos de este libro está dedicado a estudiar la obra de Giuseppe Duso, un italiano, miembro del grupo de Galli, que editan la revista Filosofía Política, donde están Eduardo Pozzi, entre otros, ¿no? Es un análisis brillante de las aporías a las que conduce el surgimiento con la modernidad de la problemática de la representación política. Bueno, no lo voy a explicar ahora, pero él muestra muy bien hasta qué punto toda, digamos, lo que se llama la paradoja de la representación, ¿no? Que toda representación política se pone de alguna forma el apartamiento de la voluntad popular, porque lo que tenemos en la sociedad siempre es diversidad de voluntades particulares. La Constitución esto ya lo va a postular Sieyès en la Asamblea Nacional Francesa, va a decir: la voluntad general de la nación solo se constituye como tal en los órganos representativos, porque lo que existe, como decía, en toda sociedad es pluralidad, diversidad de voluntades particulares. Es en los órganos, el trabajo de la representación consiste justamente en reducir esa pluralidad de voces particulares en una única voz, que es la de la voluntad general de la nación. Ahora, ¿cuál es la paradoja? Que para poder constituir esa voluntad general de la nación, el representante se debe apartar de la voluntad de sus representados, porque si no seguiríamos siempre teniendo una pluralidad de voluntades particulares. Es decir,
el trabajo de la representación se abre precisamente en el punto en que el vínculo representativo se quiebra. Bueno, esto, como decía Dussor, expresa muy bien cómo la política moderna se funda sobre el principio representativo con las aporías que esto tiene implícita. Ahora, de repente, cuando abandona, digamos, la parte analítica y tiene que pasar a la parte propositiva, digamos, él no puede evitar querer ofrecer una solución a esto, ¿no? Y ahí vemos lo que llamo este pato característico, que es lo que llamo el momento de ingenuidad, que es atravesar el leteo. Leteo era el río que cuando uno cruzaba, según Platón, se olvidaba todo lo que había aprendido antes del nacimiento. Digamos. Cuando nace uno trae ciertas ideas, pero cuando en el momento del nacimiento antes se olvida y luego va rememorando a lo largo de su vida. Bueno, un poco atravesar el leteo es esto. Todo lo que él problematiza a lo largo de esos análisis, súbitamente se desproblematiza y encuentra el santo grial, ¿no? Encuentra finalmente esa pócima mágica que es donde todos esos problemas súbitamente dejarían de aparecer como tal y nos ofrece la fórmula perfecta, que en el fondo cuando llega ahí, nuevamente es una idea bastante banal que se ha propuesto infinidad de veces y ha sido también refutada infinidad de veces. En el caso de Dussor, lo que propone es pasar de una representación individual a una representación colectiva, ¿no? Y que en última instancia todas esas aporías que él señala no serían inherentes a la política, como él dice primero, sino que serían solo propias a una forma de hacer la política, y él pretende encontrar otra donde, digamos, en el fondo es eso, y ahí viene el título de este trabajo, ¿no? Esta ansiedad por buscar esa pócima mágica, ¿no? Que resuelva súbitamente todos los problemas que plantea el pensamiento de la política. Y toda teoría política, de alguna forma, está presionada, se ve compelida de alguna forma a pretender ofrecer soluciones. Y porque ese es el pato característico del intelectual. El intelectual es aquel que se coloca de alguna forma, es el pato de la distancia, que se coloca por encima de la sociedad y pretende decirle a esa sociedad, a sus compañeros, cómo deben gobernarse, cómo deben pensar, etcétera, etcétera. De lo que se trata en última instancia es de construir la teoría política, más que construir una nueva teoría política y revelar cuáles son esos patos que le son inherentes, esos mecanismos, esa serie de operaciones de orden conceptual sobre las cuales esas propias teorías se fundan. Compartir, más que hacer una teoría, tratar de tomar distancia y digamos, analizar cuáles son las condiciones de posibilidad de las propias teorías políticas y cuáles son los fundamentos de orden colectivo y conceptual sobre los cuales ellas mismas se sostienen, ¿no? Y tratar de minar críticamente esos supuestos, ¿no? Ahora voy para mi pregunta. En el texto usted pone a conversar a Petit con Rousseau e incluso menciona que dentro de este marco teórico político del republicanismo como no dominación y el liberalismo como no intervención, dentro del contexto anglosajón o norteamericano, las ideas de Marx en particular, donde quiero hablar, se colocarían bajo la categoría de antiliberal. Sin embargo, en el siglo actual podemos observar cómo el republicanismo anglosajón norteamericano se torna bien conservadorista versus el grupo democrático liberal
se tilda de marxista, pero el marxismo dentro de la teoría política no es algo que hace sentido. ¿Cómo usted explicaría eso, además de la ignorancia popular? Gracias. En realidad, bueno, en otro de los debates que analizo, no se vinculan a la tradición del pensamiento marxista. Quienes van a establecer ese vínculo van a ser los llamados comunitaristas. Es el famoso debate entre liberalismo y comunitarismo, donde los comunitaristas van a cuestionar, retomando de alguna forma las ideas marxistas, la idea de que existan valores que no estén culturalmente determinados, que no hay valores, digamos, toda la tradición liberal y esta teoría formalistas de la política parten de que existen ideas universales de justicia, libertad, etcétera, que son eternamente válidas. Los comunitaristas lo que le van a oponer a esto es que no existen valores por fuera de una determinada comunidad de valores y que todos los valores son siempre inherentes a un determinado tipo de experiencia colectiva, de ser colectivo. Y no existen valores, principios eternos de justicia, ni de libertad, o transhistóricos, etc. Y eso va a hacer que las propias teorías liberales, sobre todo Rawls tiene dos grandes obras, la Teoría de la Justicia de 1974, bueno, y después una serie de escritos que se reúnen en su libro sobre el liberalismo político, acepta que los principios que él postula en realidad no son genéricamente humanos, sino que son principios propios de una determinada forma de sociedad, que es básicamente la sociedad norteamericana, que son los valores propios a esa sociedad, los que están plasmados en su constitución. Pero es cierto que no puede evitar, digamos, toda política supone un elemento de trascendencia, no se puede justificar simplemente que es válida por serlas, ¿no? Digamos, nuestras ideas son válidas simplemente por ser las nuestras. Debe haber algún tipo de conexión con una cierta idea de justicia trascendente que las vuelva legítimas. Si no, eso sería legitimar las ideas de cualquiera simplemente porque son esas de esa sociedad. No puede evitarse tratar de imponer ciertos parámetros que trascienden las peculiaridades culturales. Ahora el problema de fondo que surge es eso. ¿Quién puede arrogarse para sí dictaminar cuáles son esos valores a los que todos deberían adherir? ¿Quién puede colocarse en esa posición de trascendencia por encima de la sociedad y pretender una visión que trasciende toda contingencia y que toda determinación cultural y que se postula como un valor universal? Y en última instancia lo que termina haciendo Rawls es reificando a la propia sociedad norteamericana, convertir esos valores que reconoce que son particulares de la sociedad norteamericana como principios, sin embargo, que tienen validez trascendente, universal, ¿no? Digamos, en última instancia es una apología del orden del sistema político norteamericano, ¿no? Bueno, el problema es que esa tensión entre inmanencia y trascendencia, entre historia y la idea de una idea trascendente de la política, es inherente a toda teoría política, ¿no? A toda forma de discursividad política.
Y de lo que se trata justamente es de no de entrar en ese mismo terreno, ponerse a discutir si es esta teoría o la otra, o es tal teoría o tal otra la que supuestamente es la legítima, la válida, el santo grial, sino en desmontar esos mecanismos que subyacen a la construcción de toda teoría política moderna. Ya, yo sé que estamos un poco, ya pasamos de la hora y pico, pero nada, te quería hacer un planteamiento. A mí me parece que hay una tendencia en el lenguaje político a usar una terminología que nos permite hacer pequeñas clasificaciones, ¿verdad? Es decir, tú eres marxista, tú eres conservador, tú eres liberal, tú eres republicano. Quizá uno de los grandes problemas de esa invención de la tradición republicana que tú comentaste en tu presentación y volviste y retomaste ahorita, sea precisamente que al construir, al inventar esa tradición, se trata de construir una unidad, un tipo abstracto universal que parecería existir, como ahorita también planteaba allá, iniciando, aunque hay un debate en el contexto de la Grecia democrática, de la Atenas democráticas de los siglos 6, 5, para acá, y para otros en el contexto romano, más que nada ciceroniano, ¿verdad? Que está en el trabajo sobre las leyes, si no me equivoco, ¿verdad? Pero me parece a mí que esa misma invención entra en unas contradicciones porque empieza un poco a decir, bueno, pues ¿qué es el republicanismo? Antiliberalismo. Y de momento empieza todo un debate que se va entre liberales y comunitarios, como comentaste también ahorita, que me llama mucho la atención, que es en el que uno ve aparecer una categoría que tú manejas aquí contra Petit, muy acertada, que es el republicanismo liberal. Es decir, en el que empiezan a discutir y empiezan a descubrir que más que ser antagonistas o visiones totalmente distintas, tienen todos unos puntos en común que les permite reconciliarse como visión del mundo. Me parece que ese es un esfuerzo que intenta Petit y que intentó también en la década de los 80 Cass Sunstein, uno de los teóricos que participa en esta discusión sobre liberales versus republicanos, que es una especie de proyección al debate entre liberales y comunitarios. Entonces, eso me parece que hay ahí, que en tu estudio, ¿verdad? Y en tu trabajo sobre el pensamiento de Petit, está obviamente identificada esa construcción de una categoría o de un concepto, de una doctrina política republicana que es sumamente frágil, porque en su propia construcción hay toda una pluralidad de voces debatiendo. No solamente debaten con respecto al liberalismo, sino que también debaten entre qué entienden que es el republicanismo, cuándo entienden que comenzó el mismo, y son muy selectivos en los criterios que destacan como criterios que identifican el pensamiento republicano. Por ejemplo, hay muchos de los críticos de la tradición republicana han advertido un poco lo que tú señalabas ahorita, que desde la antigüedad, si uno quiere colocarlo allí y ver sus beginnings, sus comienzos allá en el mundo ateniense romano, la tradición republicana democrática tiene un debate que no termina nunca de concluir entre una visión donde la democracia era vista como una forma de gobierno degenerada, es decir, el demos era los hombres libres pobres, los muchos hombres libres pobres que constituían un peligro en tanto que podían caer en un populismo que lo que terminaba constituyendo era el tirano. Entonces, esa teoría del ciclo y de la degeneración, al mismo Aristóteles no le gustaba la palabra, Politeia era su favorita y el demos parecía como una visión
degenerada, pero yo creo que es porque ya hay desde la antigüedad, y hay que tenerlo en consideración, que la tradición republicana, si uno puede encontrarla allí, tiene dos visiones de la democracia y no una. Una visión esencialmente temerosa de los muchos, lo que Andrés de Francisco ha llamado la demofobia. Me parece que es un concepto muy interesante, es decir, el miedo a los muchos y por lo tanto el miedo a esa democracia popular de hombres libres pobres. Y por el otro lado, tiene una tradición en ese sentido de democracia de élite, de democracia de los pocos, de democracia, como un poco tú has planteado, como estructura de participación para que se produzca la selección de esos pocos superiores, virtuosos, capaces de dirigir el orden político, asegurando la posibilidad de que se constituya en algunos casos el bien común. Mientras que por el otro lado, son republicana más popular, más democrático popular, que deja abierta esa ampliación, ese ensanchamiento de la participación. Ahí hay una tensión interesante. Y por otro lado, me parece que es importante también retener que este tema de la república, del republicanismo y de la democracia, se aplica mucho hacia el interior, es decir, hacia la constitución de un Estado, que no obstante, no dejaron de ser desde la antigüedad repúblicas bélicas y expansionistas, porque la Atenas democrática, ¿verdad? Era una Atenas con ambiciones de conquista hacia el exterior, y no tenemos que decir, ¿verdad?, que la Roma republicana termina en el imperio, y que desde sus orígenes, esa Roma que viene debatiendo por prácticamente 400, 500 años, quién gobierna, el uno, los pocos o los muchos, siempre fue una ciudad con ambiciones de conquista de su exterior, y tenía, claro, distintas opciones para los pueblos o las ciudades conquistadas. Entonces yo creo que allá hay, eso demuestra que me parece que lo interesante es que la tradición republicana no tiene la respuesta dada para el tema de la democracia. Sigue siendo una aporía en el interior de esa tradición. Y además, porque la tradición republicana fue siempre la de la constitución de un Estado-república, que no mira necesariamente hacia el exterior como un exterior compuesto por otros pueblos, repúblicas tan legítimas como ella misma. Entonces hay ahí toda una tensión que me parece que vale la pena mantenerse atento a ella. Sí, bueno, te agradezco tu comentario, son muchos y muy densos. Yo no me limitaría a hacer un pequeño planteo, ¿no? Que yo, antes que hablar de tradiciones o ideologías, prefiero hablar de contextos de debate, ¿no? Normalmente la historia del pensamiento traza así genealogías que van desde los griegos hasta hoy, ¿no? Y, por ejemplo, van de una tradición liberal, republicana, conservador, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros analizamos, por ejemplo, el liberalismo de Rawls, se parece mucho más al republicanismo de Petit o al comunitarismo de Taylor o Sandel Cohen que al liberalismo de Locke. ¿Por qué? Porque en realidad comparten un mismo espacio, un mismo contexto de debate, un mismo espacio de enunciación. De hecho, si es posible el debate entre ellos es porque ellos parten en realidad de ciertos presupuestos en común que ya son muy distintos a aquellos que partía Locke o Hobbes, etc. Entonces, de lo que se trata más que trazar genealogías hacia horizontales de pensamiento, cortar verticalmente la historia intelectual y ver cómo esas mismas tradiciones de pensamiento se van a ir redefiniendo en el interior de esos mismos contextos de debate, en esos campos discursivos que se van articulando, configurando y reconfigurando históricamente.
Y en última instancia, estas tradiciones no son tradiciones independientemente generadas, sino que se van construyendo y reformulando en el interior del propio, en su propia interacción, no existen aisladamente. Por eso lo que se trata es de reconstruir estos contextos de debate, cómo se define un terreno de debate, para ver cómo esas mismas ideologías se van definiendo y redefiniendo a partir de esa misma interacción que se produce entre esas diversas ideologías, y cuáles son los presupuestos, las premisas que hace posible incluso ese mismo antagonismo. Aún, bueno, volviendo entonces a lo aún doctrinas contradictorias entre sí, que comparten un mismo espacio de enunciación, resultan en realidad mucho más afines que otras discursos que pertenecen a su misma tradición, pero que partían ya de contextos, que se instalaban en el interior de contextos de discursos muy distintos, ¿ya? Que se fundaban sobre otros presupuestos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me interesa más que analizar cada ideología en particular es cómo se configura el terreno dentro del cual se produce esa disputa ideológica. Y más allá de qué es lo que dice, cuáles son esos supuestos subyacentes que hacen posible esa misma disputa, ¿no? Y cómo ese suelo de problema se va transformando históricamente. Bueno, ahí hay un ejemplo, hoy ahí en el tiempo de la política, ¿no? Que algo que plantea Guerra, François Javier Guerra, que retoma de todo, ¿no? A su vez retoma una frase de Loménie de Brienne en la Asamblea Nacional Francesa, que dice: desde el momento en que la Constitución de la Nación se volvió materia de debate, el antiguo régimen había terminado. Y Guerra interpreta esto mostrando que el mejor ejemplo de eso es el triunfo en el caso de España, el triunfo en las elecciones a diputados a las Cortes de Cádiz del Partido Liberal liderado por Manuel Quintana. Ahora, lo que estaba diciendo Tocqueville era exactamente lo contrario a lo que interpreta Guerra. Lo que estaba diciendo Tocqueville era que no importaba quién hubiese ganado. Desde el momento mismo en que la Constitución se volvió materia de debate, ya el antiguo régimen había terminado, aun cuando ganara el partido absolutista. ¿Por qué? Porque lo que había cambiado no eran las ideas de los sujetos, sino el tipo de problemáticas a las cuales se veían confrontados estos sujetos. Eran problemas totalmente nuevos, que no tenían ningún lugar posible en los marcos del antiguo régimen. Entonces, lo que cambian los discursos, las ideologías, etc., no son las ideas de los sujetos, sino los problemas a los cuales esos sujetos se ven en cada momento confrontados. Y lo que se trata de entender es eso. ¿Qué es lo que estaba en disputa, más allá de cómo cada uno después respondió a esos problemas? Y cómo esos problemas se fueron transformando históricamente. Entonces no se puede. Bueno, esto Skinner retoma de Collingwood la lógica de las preguntas y las respuestas, ¿no? Es toda teoría, toda filosofía política es una respuesta a una pregunta. De lo que se trata de cuál era la pregunta hacia la cual esa teoría estaba destinada a ofrecerse como una respuesta. Entonces, nuevamente, lo que se trata no es de analizar tanto las ideologías, sino analizar cómo van cambiando históricamente el tipo de problemáticas a las cuales determinados sujetos se van a ir viendo confrontados. Y estos cambios son independientes de la voluntad y aún de la conciencia de los sujetos. No todos son conscientes, digamos, no todos somos conscientes de cómo cambiaron los lenguajes políticos en estos últimos 20 años, como no sabemos cómo cambió la economía o la sociedad, podemos tener una idea, pero son cambios objetivos que se nos imponen
aún independientemente de nuestra voluntad y nuestra conciencia. Por eso una historia de los lenguajes políticos es algo muy distinto ya a una historia de ideas, porque no pasa por, digamos, la historia de ideas se supone que son atributos objetivos, que las ideas es algo que circula exclusivamente en la mente de los sujetos. En cambio, la historia intelectual se orienta más bien a esa dimensión de realidad simbólica que está inscrita de los propios sistemas de prácticas políticas, sociales, económicas. Toda práctica política, social, económica se funda sobre una serie de presupuestos de orden conceptual. Y de lo que se trata es de analizar esos supuestos que funcionan efectivamente y que articulan las propias prácticas políticas, sociales, económicas, etc. Mi comentario pues se distancia un poco de lo que estaba acabando de plantear, ¿no? Sobre pues, su interés en buscar esos planteamientos que obligan a los sujetos a pensar de otra forma, ¿no? Pero que no están, de los cuales no son conscientes, ¿no? Primero, un comentario a lo que Pito planteaba de el miedo al demos, ¿no? A mí me llama la atención, yo creo que es cierto que se ha planteado en muchas ocasiones y en Estados Unidos se ha planteado también la idea de que la democracia norteamericana tiene algo de ese miedo, ¿no? Los Founding Fathers tenían ese miedo a las masas, ¿no? Sin embargo, en la práctica, me parece a mí que se puede ver que Estados Unidos se ha convertido precisamente, en un momento fue la república de los muchos hombres pobres, ¿no? Y hoy, pues, una república de los muchos, ¿no? Y a lo que voy con esto es con la manipulación, ¿verdad? Falta de otra palabra que se me ocurra ahora mismo. Y estoy pensando por ejemplo, cómo el sistema, ¿no? Permitía a hombres blancos pobres, más pobres que personas afroamericanas, se sentían superiores, ¿no? Y votaban, y estoy pensando en ese periodo de la reconstrucción, votaban en contra de lo que se llamaría dentro de las corrientes marxistas sus intereses de clase, ¿no? Y entonces, ¿cómo el sistema estadounidense permitía y lograba ese gobierno de muchos hombres blancos pobres, ¿no? Así que nada, llamar la atención un poco esa idea de que sí, o sea, el miedo al demos, pero bueno, ese miedo también esa idea puede ser cualificable, ¿no? En cuanto a para el doctor Palti, y aquí voy a traer un poco la otra lectura que nos enviaron, no sé, ¿verdad? Si está permitido, pero bueno, el retorno del sujeto, nos enviaron esa lectura y bueno, nada, la cuestión es que al final del Santo Grial y ahorita en su presentación, en una de las contestaciones a alguien, volvió sobre la idea de que, bueno, la pregunta es quién puede dictaminar, ¿no? Estos valores con pretensiones universales. Entonces, se me ocurre preguntar o plantear, ¿no? Tal vez una pregunta paralela
sobre ese sujeto que pueda determinar, sería cómo hacer eso, ¿no? Dentro de la política. Y pensando, ¿verdad? Pues un poco la política como campo de conflicto, ¿no? Que hay que asumir que pues siempre va a estar el conflicto. Entonces, ¿cómo? Y entonces se me ocurre pensar en lo que usted planteaba al final de ese artículo sobre el sujeto, que ahora no recuerdo el título, pero que era la cuestión del retorno al lenguaje, ¿no? Y eso a su vez me lleva a pensar en Lyotard, ¿no? Y sus juegos del lenguaje. Entonces, ¿cómo tal vez pensar, y pues ya, de nuevo, o sea, no estoy dentro de las cuestiones de las tradiciones de pensamiento político, sino un poco más una cuestión tal vez práctica, no sé. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Pensar la posibilidad de que efectivamente es en los juegos del lenguaje donde haya un espacio que permita articular, ¿no? Y entender esas posibilidades de nociones que, aunque no lo logren y puedan ser, su práctica pueda ser peligrosa, pero que tengan esa posibilidad de aplicación en contextos fuera de donde surgieron. Y estoy pensando específicamente en los derechos humanos, porque el planteamiento que usted hace sobre quién determina esas reglas con pretensiones universales, es el problema de los derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo articular estos derechos que sí tienen pretensiones universales? A mí me parece que no hay otra posibilidad de articularlos que no sea en los juegos del lenguaje. Lyotard mismo decía que si no estamos de acuerdo en las reglas del juego, pues bueno, ya la discusión es imposible, ¿no? Y entonces un poco eso remite a ese retorno del lenguaje, a esos juegos y la posibilidad de articular algo, ¿no? No sé, ahí me quedo. No sé si... Bueno, sí, también hay mucho que decir. Digamos, volviendo a la idea de derechos humanos universales, como volvemos a esto que decía antes, ¿no? El juego de inmanencia y trascendencia, ¿no? Eso ya no solo lo decía Lyotard, ya lo decía Aristóteles en su retórica, que todos los problemas políticos empiezan cuando aquellos temas que deben hacer asunto estrictamente filosófico se introducen en el ámbito de la retórica, es decir, se vuelven materia de disputa. Y hay como ciertos principios fundamentales que deberían colocarse por encima de cualquier disputa posible, porque si no, no es posible articular ningún sentido de comunidad, ¿no? Eso es un principio ya que está consagrado, digamos. El gran problema parece, bueno, ¿quién decide cuáles son esas reglas del juego con las que debemos jugar? Pues San Agustín decía, es que todos quieren la paz, pero cada uno quiere la suya, ¿no? La política emerge justamente cuando lo que están en disputa son esas mismas reglas del juego. Mientras hay un consenso, lo que hay es digamos, hay una cierta racionalidad presupuesta, pero ahí todavía no entra verdaderamente la política. La política justamente se abre, o el campo de lo político, en el momento en que
se quiebran las normas y se pone en disputa cuáles son esos principios fundamentales sobre los cuales, en función de los cuales se va a articular una cierta idea de comunidad, ¿no? Ahora, esto tiene un sentido particular desde el momento en que pues, se pierde toda la idea de la existencia de una figura trascendente, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que aparece con la modernidad, ¿no? Que la política es el medio de constitución de una comunidad, que la comunidad ya no es una entidad natural, sino una construcción política. Y esto entonces se saca que este juego de inmanencia y trascendencia va a dar lugar a su vez a un juego de expresión y transformación, ¿no? Y acá volvemos entonces a lo que planteabas al comienzo, la cuestión de la democracia, la desconfianza al demos, ¿no? La democracia al demos normalmente es interpretada como una cuestión de expresión de prejuicios conservadores, antidemocráticos, oligárquicos, etc. Pero la democracia al demos es una instancia constitutiva de la política misma. No es simplemente una cuestión de prejuicios subjetivos, que tiene que ver con este juego de expresión y transformación que hablaba. Bueno, en esto he una problemática antigua, ¿no? Que aparece ya en el libro de Kantorovich, cuando habla de los dos cuerpos del rey, ¿no? Él señala que la Revolución Inglesa se hizo, los puritanos invocaban esta figura medieval tradicional de los dos cuerpos del rey. Ellos lo que decían, que ellos no estaban en contra del cuerpo místico del soberano, de la investidura, sino que ellos respetaban la investidura del soberano, pero estaban en contra de su cuerpo material, aquel que ocupaba ese rol, que estaba en contradicción con su investidura. Bueno, una vez que la soberanía se desplazó del monarca al pueblo, el pueblo de alguna forma hereda esa dualidad, ese dualismo. Una cosa es el cuerpo místico del pueblo, que es el depositario último de la soberanía, y otra cosa es el cuerpo material, siempre deficiente, del pueblo realmente existente. Y esto es necesariamente así, porque si pensáramos que hay una unión inmediata entre el pueblo como principio político y el pueblo como realidad sociológica, entonces habría que aceptar el orden existente tal cual como está dado. Justamente si es necesaria la política es porque se parte del presupuesto que esa comunidad no está aún perfectamente constituida en sus propios términos. Es necesario, eso significaría el fin de la historia y el fin de la política. Si hay política y hay historia es porque existe justamente ese desfasaje inevitable entre ese ideal de comunidad, ese cuerpo místico de una comunidad y su existencia concreta, material, real. Por eso la política moderna va a oscilar permanentemente entre esta necesidad de expresar la voluntad popular, pero es una voluntad popular que ella misma se debe constituir como tal por medios políticos. Y esto ya aparece en Rousseau cuando dice que, bueno, es acá que aparece también, esta idea que hay que obligarlos a servir. Bueno, de nuevo, cómo se instituyen esas reglas del juego que permiten la articulación de una comunidad. Y en Rousseau aparece también la figura del gran legislador, ¿no? En realidad la institución de un sistema político es previo a la institución del pueblo. El pueblo solo se puede constituir como tal en el interior de ese sistema político. Lo que existe antes no son nada más que una pluralidad de individuos dispersos. Ahora, si el pueblo no preexiste esa regla del juego, ¿quién es el que tiene que instituir esas reglas del juego?
No puede ser que fue lo que ya no existe, que todavía no existe como tal. Bueno, este es el gran problema que plantea el concepto moderno de que la comunidad es una construcción política y no una entidad natural que resiste a toda forma política. Hay este juego permanente entre necesidad de expresión y transformación. Digamos, la verdadera pregunta es cómo se puede constituir un sistema político y al mismo tiempo al sujeto mismo que debe constituir ese sistema político. Como vimos, a lo que voy, y para sintetizar acá, ¿no? Como vemos, la política es algo infinitamente complejo, que no se puede reducir meramente a una cuestión de ver cuáles son los mecanismos institucionales, constitucionales, para realizar el ideal del buen gobierno. Pretender reducir los problemas políticos a una mera ingeniería política es justamente ignorar el trasfondo de problemas que subyace al pensamiento y a la práctica política. Es banalizar en última instancia todos estos problemas. Decir si debe haber mecanismos de control de los funcionarios, etcétera, etcétera, y como si todo el problema se redujera a eso, que es lo que pretenden estas teorías políticas, sobre todo anglosajonas de cuño analítico. En última instancia es la peor forma de entender la política. Podemos ir cerrando ya, y porque hemos tomado las 2 horas fiel. José, si quieres, Pito. No, yo creo que un poco diría que esta es una primera conversación que ha estado exquisita, que realmente estamos muy contentos de tenerte con nosotros, y creo que todavía quedan aquí temas que nos podrían prolongar demasiado. ¿Verdad? Este tema mismo de la relación entre la política como una forma de vivir lo político, entendido como relaciones de poder y de antagonismo, que son relaciones de poder económico, pero también relaciones de poder que podríamos llamar simbólicos. Entonces, ahí hay toda una temática que a mí me parece muy importante. Seguir hablando sobre el mismo republicanismo y un fenómeno, por ejemplo, que a mí me llama la atención, pero no lo vamos a discutir, como, por ejemplo, muchos de los autores republicanos y no republicanos encontraron en Maquiavelo y en la lectura de Maquiavelo un autor central. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención cómo en los 70, 80 se produce casi al mismo tiempo la reflexión de Maquiavelo de Althusser, la reflexión de Maquiavelo de Lefort, la reflexión de Maquiavelo de Pocock y la reflexión de Maquiavelo de Skinner. Entonces, cómo ellos todos van mirando hacia allá para desde ese autor maldito un poco recuperar toda una tradición que fue opacada primero por el avance de la contrarreforma, ¿verdad? En contexto europeo del siglo XVI-XVII, pero además por el avance del liberalismo, donde Maquiavelo no acababa nunca de encajar y quedó relegado a ser un simple y llanamente teórico de la razón de Estado, etcétera. Entonces hay demasiadas cosas importantes que tenemos que seguir comentando, y no me falta decir una, que te tenemos que invitar en algún momento a hablar sobre el siglo XIX latinoamericano y sobre las tendencias políticas en Latinoamérica contemporánea. Recorrer todo eso. Casi nada. Pero tenemos, yo espero que el primer contacto, nada más. Bien, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y sí, espero que sigamos dialogando. Pues nada, será hasta una próxima ocasión. De verdad, nos despedimos y muchas gracias nuevamente gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los compañeros. Gracias. Adiós.